Listo, adelante, Toño. Buenas tardes a todos. Toño. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Javier. Ya te había saludado, pero aprovecho para decir que el doctor Francisco Javier Lezama Andalona, es que es un nombre completo, aceptó venir hoy al seminario. Les cuento rápido, así, de Javier. Bueno, tiene bastantes años dedicado a la enseñanza, bueno, más a la educación matemática, más a ver cómo son los procesos de aprendizaje de las matemáticas. Él ahora ya es jubilado del CICATA, ¿no? El CICATA, no sé si todos conozcan, el Centro de Investigación de Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada. Es pues, un centro eh, eh, formado dentro de el Instituto Politécnico Nacional, ya no tan cercano al instituto, pero de ahí vienen las raíces de este centro. Se jubiló ya del CICATA, ahora es profesor invitado en la Universidad Autónoma de Guerrero, en el posgrado en docencia de las matemáticas, allí en la Facultad de Ciencias de esa universidad. Bueno, el trabajo son estudios sobre profesores de matemáticas, la reproducibilidad de situaciones didácticas es una cosa importante de cómo replicar y que sigan siendo válidas estas situaciones didácticas, identidad del profesor, conocimientos del profesor y su desarrollo como profesor docente. Ya nos va a explicar algo de esto en la plática. A él lo conozco de los inicios de sus primeros pasos de profesor en el CECIT 9, ¿verdad? Sí. Allí trabajó varios años porque constantemente nos encontrábamos en algunas competencias de matemáticas. Ahí él entrenando y trabajando con los muchachos del CECIT. Eso ha de haber sido antes del 2000, por 18 años 1990. del 79 al 86. No, pues eso ya está más preciso. Y ya después entró bueno, primero pues a formarse como investigador en la educación matemática, en formación ahí en el CIMBESTAB, en matemática educativa, y luego entró a este centro donde pues es como fundador ahí del CICATA y principalmente en un programa de matemática educativa para México y América Latina, que se llama PROME. Ahí trabajó también, pues fácil, unos 20 años. Sí. Y sobre todo impulsando este programa que era un precedente fabuloso porque era a distancia, en línea, y tenía y bueno, tiene todavía un alcance tremendo, ¿sí? Pues más o menos así, no quiero presumir que tiene como 50 y tantos estudiantes ya graduados en maestría y doctorado y un montón de artículos y eso, sino más bien conozcámoslos como él se quiere presentar hoy con nosotros. Bueno, te dejo, Javier. Claro. Oye, gracias, Toño, gracias, Clara, por invitarme. Y por supuesto que dije que sí, porque es un gusto estar siempre con los profesores de matemáticas, ¿sí? Que, que han sido como la fuente de mi trabajo profesional, casi toda la vida, ¿sí? Entonces, el asunto es que me dieron mucha libertad de platicar de qué quería yo hablar y entonces decidí platicar sobre esta cuita que está atravesando la enseñanza de las matemáticas en este momento en México, muy rupturista con la tradición y voy a tratar de mostrar por qué y, y cómo la hemos visto nosotros y cómo le estamos trabajando. Ahora, como bien decía Toño, estoy trabajando en la Universidad Autónoma de Guerrero con profesores muy variados, profesores que vienen de la sierra, que están en pueblos chicos,
en escuelas a veces un poco complejas. eh, por ejemplo, bachilleratos comunitarios, cosas así, ¿no? Entonces he aprendido, o sea, yo creí que sabía mucho y me encuentro con que casi no sé nada, ¿no? O sea, de cómo se vive los procesos de aprender matemáticas en muchos otros lados. Entonces, bueno, pues les voy a platicar así rápidamente. Quiero platicar con ustedes, por lo tanto, si, si me permiten compartir, porque ahorita sí ya no me está permitiendo compartir pantalla. Ah, ahora sí ya. Entonces, permítanme un segundo. Eh, bueno, el título que le dimos, que decidí ponerle, tiene tres elementos ahí básicos. Uno que es una categoría teórica, que es el discurso matemático escolar. La otra es la nueva escuela mexicana, que es el proyecto nacional. Y digo proyecto nacional porque lo propuso la Secretaría de Educación Pública, que es su función, y una apreciación desde un enfoque teórico que hemos venido trabajando un grupo de colegas desde hace ya bastante tiempo, ¿sí? Entonces, voy a dar el salto así rapidísimo bueno, eh, entiendo que la mayoría de ustedes proviene de los bachilleratos o de las facultades de la UNAM. Bueno, los que están en bachillerato, esto está funcionando para la escuela básica y para el nivel medio superior. Y entonces estoy escribiendo, poniendo unos textos que son textuales, eh, que es, como todo currículum, es la propuesta del marco curricular común de la educación media superior. Y como toda propuesta curricular eh, propuesta por el Estado, tiene una carga, tiene una dirección. Es decir, no existe currículum sin ideología. Un currículum se hace con un propósito para lograr algo específico en términos de educación. Y entonces estos pequeños textos lo dicen, y casi lo dice casi cualquier texto eh, en el pasado, cualquier propuesta. Los que hemos tenido la suerte de ir viendo cómo han evolucionado o cómo se han ido cancelando las unas a las otras, bueno, pues en esta eh, le dieron el nombre de Nueva Escuela Mexicana eh, habla, y fíjense que utiliza los términos que casi uno va a encontrar en cualquier currículum, ¿sí? Eh, eh, Mejorar el conocimiento, las capacidades y las habilidades de los educandos en área fundamental como es la comunicación, la matemática y la ciencia. Entonces, claro, hay mucho más cosas ahí. Bueno, pero eso casi lo van a encontrar ustedes en cualquier currículum en el pasado. Y así la nueva escuela mexicana es la institución del Estado, lo dice, y se ocupa de esta educación desde los 0 a los 23 años, o sea, desde el preescolar hasta que un estudiante deja la escuela, ¿sí? Y bueno, y hace el gran propósito es que atiende niños, adolescentes, jóvenes, y su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia. De nuevo, vuelve a utilizar los mismos términos que cualquier currículum va a utilizar, signifiquen lo que signifique en manos de los que lo proponen, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de formación. El problema no es declararlo, sino es y cómo vamos a hacer que efectivamente sea de excelencia, cómo sea inclusivo, que sea realmente pluricultural, colaborativo y equitativo, ¿no? Y casi de cualquier asunto de ellos, haciendo historia, uno puede entrar y ver muchas cosas. Bueno, pues entonces ya me voy a ver directamente a dos esquemas que utiliza la nueva escuela mexicana, y lo pone en áreas de conocimiento, en humanidades, ciencias naturales, experimentales y tecnología, ciencias sociales. Y luego algo que le llama recursos sociocognitivos, es lo que hay que aprender. Lengua y comunicación, pensamiento matemático, conciencia histórica y cultura digital.
Entonces, estos elementos es lo que se propone y entonces dice esto que declara el gran proyecto de la nueva escuela mexicana solamente va a ser factible si lo hacemos aquí. Está hecho para los profesores, es un documento para el profesor, para el público, pero si hay alguien que tiene que conocerlo, reflexionarlo, criticarlo y entenderlo a, con toda la profundidad posible, es el profesor de matemáticas. Me voy a dar el salto porque finalmente creo que es una de las fuentes de interés que tienen todos ustedes, es la concepción y el planteamiento que tiene de pensamiento matemático. Y cuando hablamos de esto, ya estamos en el tema de todos nosotros. Tenemos mucho que decir porque lo vivimos frente a nuestros estudiantes, lo vivimos en nuestra formación, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que marca, cuando habla esta nueva escuela mexicana de pensamiento matemático, está pensando en 4 grandes categorías, que es la procedural, eh, la de solución de problemas y modelación, interacción y lenguaje matemático y procesos de intuición y razonamiento. Cuando uno ve esto, entonces empieza a explorar ahí todas las líneas que corresponden. Eh, Se supone que lo que está diciendo es que esas 4 categorías deben acompañar todo el proceso educativo, porque si se logran, se está formando a los estudiantes. El problema es, este es el qué, sigue el cómo, es decir, cómo se va a realizar eso. Eh, Vean que ha habido los que tienen más experiencia y casi los profesores son expertos en haber vivido currículums con la lógica de acátese pero no se cumpla. Entonces, por ejemplo, mucha centración en la resolución de problemas, eh, procedural, o sea, procedimientos, una escuela centrada básicamente en los procedimientos con todo lo que sucede, dejando algunos lados como método de trabajo de lado. Por ejemplo, los procesos de intuición y razonamiento, la argumentación, eh, se atiende todo el canon clásico de la escuela, aunque esté con mucha medida. Es decir, porque fíjense que lo concentra en 3 semestres eh, y voltea la historia, la pone de cabeza, porque como seguramente muchos de ustedes lo saben, empieza con probabilidad y estadística, los estudios de bachillerato en la nueva escuela mexicana y da una justificación de por qué es sensata el planteamiento que lo hace. Y eh, el asunto, y aquí entro a los elementos que la crítica que se le hace y cómo si se estudia con profundidad, sobre todo los que tienen una formación matemática o tienen mucha experiencia enseñando, van a decir, o sea, pueden hacer como examen de conciencia. Aquí dice, bueno, cuando yo planteo un curso tradicional de geometría analítica, ¿realmente qué desarrollo? Que resuelvan problemas y utilizo la geometría analítica para modelar qué cosa, o me he centrado nada más en lo procedural, o hago demostraciones, promuevo la intuición. Es decir, uno se puede preguntar cosas con estos 4 elementos. Bueno, eh, luego, estas categorías que están puestas ahí construye un proceso, dice, se articulan, esas cuatro categorías se articulan a través de algo que llama progresiones de aprendizaje y que está en la boca de los profesores que están siguiendo esta propuesta. ¿Y cómo son esas progresiones? Eh, pero yo creo que el maestro con experiencia rápidamente puede identificar. Dice, bueno, si tengo estas 4 categorías, si estoy enseñando álgebra, ¿cómo las articulo? ¿Cómo las pongo en funcionamiento? Que sepan hacer procedimientos, que conozcan algoritmos, que con el álgebra sirva como una herramienta para desarrollar la intuición, que pueda construir con el álgebra modelos, que pueda escribir, expresar, comunicar ideas utilizándolo, etcétera, etcétera. Entonces,
El modelo de progresión es a pesar de que no permite alterar su estructura, sí brinda autonomía didáctica. Y en la nueva escuela mexicana se abre un compás de posibilidades para que el maestro pueda hacer a partir de su experiencia y, lo que es más importante, a partir del contexto en el que está trabajando. Yo creo que les estoy hablando ahorita a profesores que están concentrados en la Ciudad de México. Puede ser, puedo estar equivocado, ¿sí? Esa ya es una realidad. Pero si nosotros lo extendemos al resto de la pública en este país con desigualdades tan brutales, tan salvajes, entonces un profesor tiene que contextualizar. No puede hacer lo mismo. Y eso es más que obvio. El, pero no es como dice, o con el lenguaje muy de maestro, decir, no, pues le bajo el nivel. No, es dar profundidad en el contexto en el que yo me estoy moviendo. Y eso le va a exigir al profesor un ejercicio de pensamiento y de acción impresionante. Bueno, eh, dice, vean lo que dice. Es importante recordar que toda buena actividad que busque favorecer el desarrollo del pensamiento matemático implicará trabajo simultáneo sobre dos o más categorías. Es decir, lo que me está diciendo es que cuando se trabaja en el marco de la nueva escuela mexicana, deben estar presentes las dos al menos categorías. Y yo afirmo que para un profesor experto puede incluir las cuatro categorías en términos, si tiene claridad en lo que es desarrollar pensamiento matemático. Bueno, entonces después aquí escribe, pero no me voy a detener mucho en ellos, para que vean cómo ponen las categorías, pone unas subcategorías, dice procedural, procesos de intuición, solución de problemas, interacción, lenguaje matemático, y después empieza a desglosar, es un desglose. Elementos aritméticos y algebraicos en lo procedural, capacidad para observar y conjeturar, uso de modelos, registro escrito, simbiótico, simbólico, algebraico, iconográfico. Y bueno, sí, y después plantea unas trayectorias. Estos ya casi son consejos para el maestro, ¿eh? Es decirle, mira, intenta hacer así, explica esto, modela, propone estas cosas. No lo dice, pero lo orienta. Y después las categorías de aprendizaje en función de no solamente de las categorías, sino de las tres grandes asuntos que va a trabajar en los tres semestres iniciales del bachillerato, que es empezar con probabilidad estadística, luego pasar con álgebra aritmética y geometría, y finalmente pasar al pensamiento variacional. Entonces, bueno, esto es, así lo va desglosando. Entonces, eso puede servir de guía al profesor. Bueno, yo me voy a dar un salto, este planteamiento general y horrible que hice sobre la nueva escuela mexicana, porque quiero plantear, eh, porque la promesa es decir cómo lo apreciamos desde el enfoque socioepistemológico. Voy a tratar de platicar del enfoque socioepistemológico también muy rápidamente, ¿sí? Primero, la matemática educativa. La matemática educativa, como ustedes saben bien, no es la matemática. Es una ciencia social que estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela o fuera de la escuela. Pero cuando hay procesos de enseñanza y aprendizaje, entonces la matemática educativa es un campo de interés. Ahora, tiene tres grandes, como todo campo académico, tiene tres grandes, investiga, reproduce o difunde, y luego, a partir de lo que investigue, los resultados que tiene y lo que enseña en la escuela, aplica, es decir, lo lleva a la escuela o intenta llevarlo a la escuela, y entonces cuando lo lleva a la escuela aparece el espacio de la enseñanza o de la docencia en las matemáticas. Ese es el primer asunto. Ahora, los matemáticos educativos abordamos un amplio espectro de problemas asociados a la adquisición del conocimiento matemático. Nada más a detalle. En julio hay ICME, es el congreso más grande de matemática o educación matemática en el mundo, y los Topic Study Group o los grupos de estudio o los temas de estudio son 52.
Entonces vean la amplitud de aspectos. Se podría decir que recorre casi todo, pero ya lo estuve revisando y hay algunos que omite, pero no es tema de discusión ahorita. Entonces, nosotros hemos trabajado un enfoque teórico que hemos denominado socioepistemología, eh, que nos permite, como toda teoría, encuadrar y explicar los fenómenos. Otras teorías se explican de otra manera, enfocan de manera distinta. Entonces, lo que voy a tratar de decirle para ponerlo en concordancia y lo que hemos hecho en términos de la nueva escuela mexicana, sin saberlo, lo que pensamos que hemos pensado en esa línea de pensamiento y lo que podemos decir críticamente sobre ese asunto. Planteada de manera sintética, podemos decir, bueno, y ponemos al autor porque él está basado en investigaciones que él hizo, que es Cantoral, que la matemática es una actividad humana. Eso es un dicho obvio, ¿sí? Y que ha seguido para su construcción normas de actividad humana o prácticas que la sostienen, que es un elemento fundamental. Eh, el concepto fundamental de socioepistemología es el de práctica social, eh, que se entiende como aquello que regula las actividades vinculadas a la construcción social del conocimiento matemático. Por eso los socioepistemólogos hablamos de construcción social y cuando hablamos de práctica social no hablamos de interaccionismo social. Hablamos de la dinámica del mundo, de la dinámica de la vida que orienta, obliga a la construcción de conocimiento. Es decir, ¿qué enfrenta el hombre en su vida que lo obliga a conocer y que le hace producir conocimiento? Se dice muy fácil, pero se justifica con mucho trabajo. Bueno, teóricamente este enfoque reconoce 4 principios básicos que son importantes. Entonces empiezan a ver la escuela, la nueva escuela mexicana en términos de estos 4 principios. Relativismo epistemológico, es decir, todo objeto matemático que ustedes han estudiado tiene un origen y tiene una razón de ser y se produjo con el esfuerzo y la discusión y el debate entre muchas personas para finalmente tematizarlo y construir una teoría. Entonces, primero entendemos que la construcción epistemológica es relativa, que es como una visión moderna o posmoderna de que no hay epistemologías únicas, cosa que es muy importante porque la escuela a veces predica una epistemología única, o sin querer los maestros privilegiamos nada más una sola vía de adquisición del saber. Luego la resignificación progresiva, es decir, ¿por qué resignificación? El gran problema que ha tenido la escuela es que los estudiantes aprenden fórmulas, procedimientos, pero les cuesta mucho trabajo darle significado, no significan cosas, se repite. Entonces, por eso la memorización se privilegia tanto. Es decir, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo es este y este procedimiento? Es decir, eh, el significado no se puede comunicar, el significado lo construyen las personas. Lo que hacemos los maestros es construir escenarios de significación. Y vamos a ver el contexto, lo que puede aportar a esto. Después, racionalizadas, contextualizadas. La racionalidad que se genera en los contextos, eh, construyen significado. Y lo que en un contexto, un uso de función me da, cuando cambio el contexto, esa función que se explicaba y que le entendía perfectamente en un escenario, cuando pasa a otra, o le enriquece o lo pone en debate para ampliar o fortalecer o establecer o darle justa medida a eso. Un camino sería el de la definición, que a veces dicen que la matemática define y entonces aplico la definición, pero en la práctica hemos visto que eso casi no pasa. Después, el carácter normativo de la práctica social. Entonces, la clave es encontrar cuáles son esas normas sociales que orientan la construcción de la construcción del conocimiento. Después aquí viene un elemento fundamental al reconocer que el conocimiento matemático se construye fuera de la escuela con una racionalidad pragmática, identitaria y situada. Es decir, la matemática no se construyó, bueno, a partir de una época cuando se tematiza entra a la escuela, pero antes eh, hechos geométricos, el mismo cálculo
estoy hablando del siglo XVII, estaba tratando de explicarse muchos elementos que no necesariamente eran escolares, que estaban entender el movimiento, entender el cambio, las formas del cambio, y asociadas a una práctica que era el de predecir. Bueno, finalmente eh, se afirma que la racionalidad con la que se construye la matemática se transpone en la escuela. Es decir, la cambia. La escuela, al ordenar un currículum con determinada dirección, automáticamente la cambia y crea un nuevo sistema de razón. Y además el sistema de razón es dominante. No se puede uno salir de él. Es decir, un maestro no puede enseñar lo que quiera, porque o estaría traicionando o le dirían que está traicionando a la disciplina, a la matemática o a la norma de la escuela, ¿sí? Entonces, eso es a la que la socioepistemología ha denominado el discurso matemático escolar que prevalece, ¿sí? Y finalmente, para terminar con eso, diré que, que el discurso para realizarse recurre a actividades que se distancian grandemente de prácticas y usos que guiaron la construcción del conocimiento matemático. Es decir, resuélvanse estos 25 ejercicios para mañana. Eh, eh, ya están en otra racionalidad. Y entonces alguien te puede decir, no, pues es para fijar el conocimiento. Pues entonces hay una visión especial sobre eso. Entonces la socioepistemología, ¿qué se propone? Como programa de investigación, encontrar aquellos elementos de conocimiento con base empírica, o sea, a partir de investigación, que aporten al rediseño del discurso matemático. Y hasta aquí termino con la socioepistemología y digo, eso nos implicaría platicar más. Le paro porque entonces, a partir de la socioepistemología es que hemos tratado de entender la nueva escuela mexicana y hemos encontrado grandes coincidencias y hemos encontrado algunas cosas que no dice y que es importante que se puedan decir y que desde mi punto de vista, y este es un punto de vista personal, puede ser realizada con seriedad, con profundidad y con buenos resultados en términos de equidad, en términos de calidad, en términos de pertinencia. Bueno, en términos, este esquema, todo lo que platiqué, más o menos lo retrata aquí. Todo objeto matemático, siempre vamos y le buscamos el elemento epistemológico, los elementos sociales que lo provocaron, las dificultades de cognición, de construcción de ese conocimiento también en términos del ser humano y lo que la didáctica ha hecho con eso. Entonces, vean que esa matemática que nosotros declaramos que se construyó fuera, cuando entra a la escuela, organiza, pone de tal manera que crea un discurso que es el que a veces a los estudiantes les resulta infumables, o que no lo entienden, o que no pueden convivir con profundidad con él. Entonces, lo que la socioepistemología intenta al reconstruir el discurso matemático, que es el rediseño del discurso matemático escolar, es investigar a partir de estas ideas de racionalidades contextualizadas, relativismo epistemológico, resignificación progresiva y normativa de la práctica social. Les voy a poner y vean, entonces empiezan a ver el discurso de la nueva escuela mexicana con el de la socioepistemología. Miren, estos cuadernillos que estoy poniendo aquí los hicimos un grupo en un proyecto de Sinvestab para Argentina. Y vean los títulos. Es decir, ya no dicen álgebra, ya no dicen trigonometría, ya no dicen, vean lo que tienen, aproximar y optimizar, comparar y equivaler, inferir, visualizar, predecir, medir. O sea, es decir, nosotros decimos que los objetos matemáticos, la sustancia que subyace a ellos está basada en prácticas. Y lo que nosotros hemos ido tratando de desarrollar, prácticas y uso. Cuando veo la nueva escuela mexicana que está empeñada en encuadrar esas 4 categorías y decir, tienes que construir actividades que sean contextualizadas. Y aunque no explica por qué contextualizadas, el asocio está tratando de construir una explicación de qué aporta el contexto.
en términos de significado y cómo los significados no son fijos, sino los significados pueden variar cuando se cambian los contextos, pero eso permite que, que haya construcción de conocimiento que se vaya fortaleciendo y que en periodos mucho más largos y no nada más desde el desarrollo de una temática, de una matemática enseñada a partir de temas, sino a partir de prácticas. Bien, eh, esos cuadernillos están disponibles, o sea, si me dicen, yo les puedo dar un sitio donde ustedes los puedan bajar para que los lean críticamente y entender el sentido de por qué se está trabajando con el criterio de equivaler, qué se está trabajando con la idea de medir. Y fíjense, el medir tiene una potencia enorme porque nada más piensen todo lo que se mide en nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, luego, por ejemplo, miren, este artículo que argumentos variacionales en la comprensión de la concavidad en gráficas de funciones. Entonces, no se va por la vía de establecer fórmulas de funciones y entonces empezar a trabajar técnicas, sino se estudia el caso del cambio poblacional en México de 1910 a la fecha, que cuando se ve el gráfico no continuo, sino de barras de población, se percibe un cambio de concavidad, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que eso puede clarificar más la idea en los estudiantes que un tratamiento tradicional. Bueno, por último, este artículo lo acabamos de sacar entre dos compañeras y yo, que es diseño basado en prácticas y usos. Entonces, pues estamos tratando de explicar, cuando entramos a este mundo de basados en prácticas y usos y pensamos la nueva escuela mexicana, pensamos que puede cuadrar muy bien con esa visión. Eh, el gran choque que nos han dicho y la duda y la incertidumbre que a muchos profesores les genera el enfoque de la nueva escuela mexicana es que lo sacó de los temas a desarrollar. Es decir, ya no hay un temario tradicional a desarrollar. Entonces, a mí me parece que tenemos que trabajar en esa línea de apoyar a los profesores y con esto ya termino. Eso es lo que les quería platicar. Toño, no sé si expliqué un poco lo que estábamos pensando o lo que querían, pero a mí me gustaría escuchar a los compañeros y no sé. No, muy bien, Javier. Va muy cercano a lo que andamos queriendo indagar en esta escuela, en la nueva escuela mexicana, qué tipo de enfoques vamos a estar teniendo que aprender y teniendo que actualizar y comprender más. Entonces, bueno, a mí me dio una idea muy clara que se acerca mucho a lo que en Cicata se ha estado trabajando desde hace tiempo. Sí sería bueno que pues ahí en el chat este, pusieras el sitio donde podamos consultar esos cuadernillos. Ujú, ujú. Y bueno, sí, te habíamos pedido que unos momentos para pues, dialogar, empezar a tener preguntas y ver pues, qué cosas se van pudiendo aclarar o qué cosas nos puedes ir complementando, ¿no, Javier? Ujú, ujú. Creo que tiene por ahí levantada la mano Rocío Vite. Ujú. A ver, Rocío. Hola, buenas tardes. Bueno, Mi pregunta va en este sentido. Cuando uno expone, perdón, está viciando el sonido. Cuando uno expone, tiene que tener presente a qué público se dirige, ¿no? O sea, por ejemplo, uno puede exponer el mismo tema y no lo expone igual en bachillerato que en licenciatura. Entonces, lo que yo quisiera saber es cómo manejan ustedes, si no hay temarios, este, ¿cómo pueden decir? Yo presupongo que ustedes saben esto. No hay un temario
oculto o algo así. Ya. No creo haberle entendido cabalmente su pregunta, profesora, pero a ver, voy a Perdón, intentar. perdón, perdón, es que no, como estoy aquí con José Antonio. Ujú. Ya, ya. Ya, perdón. Bueno, ¿cómo hacemos, Javier? Bueno, ¿Contestamos? yo le contesto porque entendí una parte. Entonces, ella me está planteando, si todo profesor cuando va a exponer, tiene que pensar a quién se lo está dirigiendo, que fue un poco plantear. Es decir, yo voy a enseñar función, digamos, eh, en la Ciudad de México a un bachillerato, digamos, oficial. Entonces, casi la línea que utilizo es la del texto. Utilizo libros o utilizo apuntes. Eh, no siempre creo escenarios, pero si yo, ese profesor, tengo que irme a otro lado, con otras costumbres, con otras maneras, el público cambia. Entonces, si yo me baso en la explicación, eh, estoy centrándome en nada más en el caso de que construyan ellos el significado a partir de las características personales de cada uno de los estudiantes. No estoy construyendo escenarios para la construcción dependiendo la experiencia que tengan cada uno de ellos. El gran, digamos, que están experimentando, el abismo que están experimentando muchos profesores es que como ya no hay una secuencia de temas, es decir, ¿qué estás enseñando? No, pues ahorita estoy enseñando ecuaciones de segundo grado. Es que puede el tratamiento de la ecuación, acá lo importante es el tratamiento de la ecuación. Y luego, si es de segundo grado o son ecuaciones de primer grado o son sistemas de ecuaciones, esos los tiene que construir el profesor. Lo que la tradición nos ha dicho, que hay una línea temática que debe, ese es el discurso matemático escolar. Entonces, yo creo que necesita echar adelante toda la experiencia del profesor para poder construir esos escenarios. Y además, lo que le puede permitir hacerlo es que siempre están en las cuatro categorías: lo procedural, la intuición, la formalidad, la comunicación. Entonces, los planteamientos que pueden empezar por cualquiera de esas vías, ¿sí? No hay, bueno, yo creo sí hay problema porque hay que hacerlo y está rompiendo una costumbre, a mí me parece. Profesora, no sé si respondí a su pregunta, a lo mejor no, pero espero que sí. Gracias, sí. No, no te escuchamos, Toño. Si alguien más tiene alguna pregunta, alguna observación, alguna ¿Podría duda. hacer una pregunta, Toño? Ah, sí, adelante, Manuel. Bueno, muchas gracias, profesor ya Lezama, Ujú. porque bueno, a mí al menos me permite ver de primera mano algunas de las ideas de esta nueva escuela. Ya había leído algunos de los libros, no completamente revisado, pero sí revisado, digamos, y en principio la idea me parece interesante. Ujú. Ahora, pero ahorita que estoy viendo los cuadernillos que nos presentó, les llamo cuadernillos porque usted así lo mencionó, ¿eh? Ujú, De donde decía inferir, aproximar, etcétera, ¿no? Ujú. ujú. Este, eso mismo no induce otra vez una fragmentación en el enfoque o abordamiento de los problemas, y no sería de qué forma entonces, si es que eso es un valor interesante para la educación, podríamos tratar de de que el estudiante tenga una forma más integrada de abordar los problemas. Ya, entiendo lo que dice. Sí, siempre hay el riesgo.
Ajá. Sin embargo, si ustedes ponen atención, la recomendación es de que si se trata un tema o un objeto matemático, por decirlo de alguna manera, este objeto matemático tiene que ser desglosado en las 4 categorías. Es decir, si nada más me quedo en lo procedural o procedimental, si uso la fórmula, eh, estoy empobreciéndolo. Tiene más. Y acá lo que el profesor tiene que hacerlo, él junto con otros, eh, abrirlo a las otras dimensiones. Por ejemplo, uno de ellos trata sobre áreas y perímetros. Entonces, si usted va y revisa los libros de texto que abordan áreas y perímetros, casi se van a una definición y a un cálculo. Eh, pero, pero nunca tiene el estudiante la experiencia de medir o de empezar a construir la idea de medida a partir de comparaciones, a partir de la construcción de la unidad de medida. Y es, bueno, yo creo que usted tiene experiencia y le puede preguntar a los estudiantes qué quiere decir medir, y usted puede anotar las respuestas que tienen o preguntarle a los estudiantes el área y cuál es la unidad de medida, cosas de ese tipo. A eso me refiero. Entonces, a mí me parece que más que fragmentar, junta mucho más elementos y le da una potencialidad al desarrollo del pensamiento. Yo sé que a los profesores, no puedo imaginarme, Toño, cómo te puedes estar pensando cómo van a llegar los estudiantes al- a la escuela superior. Es decir, porque van a ser unos estudiantes completamente, yo creo que distintos, ¿sí? Eh, Falta mucho por investigar y evaluar y ver cómo es el desarrollo de actividades de esta naturaleza. Y a lo mejor hay que vivirlas y criticarlas y construirlas y modificarlas, etcétera, etcétera. Mucho que hacer. Veo que Adriana tiene levantada la mano. Ahora sí. Sí, Javier, a lo mejor un poco, a ver si entendía un poco la pregunta de Manuel, cuando decías aquí están estos cuadernos que venían así separados, medir, calcular, etcétera, que si eso no daba una fragmentación, los temas de esos cuadernillos, pero bueno, entiendo que es pues, leer eso antes de que empezar todo para después ver en qué momento uno de ellos se adapta más a lo que quiere el profesor trabajar, ¿no? Ujú. Y sí está Adriana, ¿no? Que está impaciente desde hace rato. Oye, Toño, pero por ejemplo, antes de que pasemos a otra cosa, por ejemplo, a mí me parece que ustedes, por nivel educativo en el que están, eh, hacer el ejercicio, un teorema, así muy formalote, descomponerlo en prácticas. Es decir, ¿qué está haciendo este teorema? Está comparando, está midiendo, o sea, para encontrar el sentido al teorema, ¿sí? Entonces, yo creo que esos elementos son los que un poco andamos persiguiendo, de entender si estos objetos matemáticos tienen un fundamento práctico y de uso, ¿sí? Para, para que adquieran o para poder privilegiar más el significado y el sentido de esto, ¿sí? El otro asunto es que estos cuadernillos con esos nombres no eran desarrollos temáticos, no responden al orden de lo que expone la escuela. Son asuntos matemáticos, donde Ujú. se hace matemática, independientemente de si, ¿qué estás enseñando? Pues estoy enseñando a que la comparación me puede permitir establecer en términos de conmensurabilidad si puedo construir una unidad o no, si cabe y si cuántas veces y si me sobra algo, etcétera, etcétera. Cosas de ese tipo. Perdón, ahora sí, Adriana, que dice no me Ujú. hace caso. Adriana, No se preocupen, al contrario, está perfecto que el diálogo se siga dándose, vaya evolucionando. Muchísimas gracias, Javier. Siempre me da mucho gusto verte. Un abrazote. Eh, Igualmente.
bueno, puse mis dos comentarios aquí en el chat, porque me parece que ahí quedan bien plasmados, pero sí me gusta esta idea de conversarlo directamente. Por un No, lado, comentaba yo que los programas del CCH, al menos en el papel, están planteados en aprendizajes, no en temas. Mm. Esa es su línea, su liga. Sabemos que de lo que está en el papel del currículum escrito al currículum real o aplicado en el aula hay mucha diferencia siempre. Y creo que no todos los maestros hemos logrado este cambio de perspectiva, pero me suena mucho a lo que tú estás planteando, lo que tú nos estás presentando de la nueva escuela. Eh, el otro comentario es en el sentido de que si nos centramos nosotros en el aprendizaje y no en la enseñanza, en el trabajo de los estudiantes y no en el trabajo del profesor, esta idea del contexto en el que están los estudiantes y cómo cambia de una escuela a otra, los profesores podemos observar que cambia de un grupo a otro, de un equipo a otro, justamente por este contexto y todo esto que tienen, todo este bagaje que tienen los chicos atrás. Podríamos pensar que este centrarnos en el aprendizaje facilitaría estos cambios. ¿Qué opinas, Javier? ¿Cómo lo ves? Te voy a decir desde, o sea, de formación profesional, a mí me parece que lo que tiene oportunidad en términos de lo que estás diciendo es las prácticas y los usos. Es decir, permitir usar ideas, permitir usar, provocar, inducir de alguna manera eh, algún tipo de actividad que lleve, que plantee el camino. No la tengo a la mano porque les quería, pero es del último artículo. Hicimos un dibujito del proceso, porque la socio ha construido, y yo creo que responde un poco a lo que tú dices, porque es el aprendizaje, es decir, cómo vemos que se va produciendo el aprendizaje algo que hemos llamado la anidación de prácticas, acciones, procesos, prácticas compartidas, prácticas de referencia, práctica social. Entonces, cuando se construyen actividades donde lo que yo hago lo comparto con otro y digo cómo lo estoy haciendo y cosas así, y luego ir a las prácticas de referencia, porque, ¿qué crees? Las actividades humanas tienen prácticas establecidas. Entonces, hay que acercarse a ellas y hay que compararlas en ese sentido. Entonces, a eso que hemos llamado esas prácticas, se va como induciendo una matemática que el maestro experto sí ve que está en funcionamiento. Es decir, mira, estos compañeros están contando o se están dando cuenta de este asunto. Entonces, ahí entra el profesor en esa función. Realmente los protagonistas son los estudiantes, pero es un proceso tardado y aprenderlo a hacer como hemos aprendido a hacer lo que hacemos. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta, Adriana. Sí, 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 gracias. Pero sobre todo me entusiasma esta idea de las partes, digamos, buenas, nobles, que me gustan del programa del CCH o de la idea del CCH, van como muy encaminadas. Entonces podemos esperar que los estudiantes que nos van a llegar ya con esta formación estén como más enfocados en estas ideas y nos puedan empujar a retomar lo que era la base, ¿no? La idea. Ujú. Evitar que se está pervirtiendo mucho, ¿no? Que se ha hablado mucho de que se está perdiendo. Podríamos pensar, esperar que se vaya retomando. Muchas gracias. Deja que te platique dos experiencias así rápidamente, con dos tesis que estamos haciendo ahorita, que están muy locas. Tengo un alumno que se planteó el problema de que sus estudiantes entiendan el concepto de flotación. Entonces, bueno, la física explica perfectamente la flotación, pero ¿qué crees? Arquímedes también explicó con pura geometría, ¿sí? Entonces, eh, entonces tú dices, qué bonito tomar la historia, hacer un estudio histórico epistemológico de cómo Arquímedes construye su explicación o su criterio de flotación, más allá de la eureka, ¿no? Sino ya la geometría sí está bien en juego. Pero ¿qué crees? Es un estudiante que vive en Bacalar y que la comunidad, ¿qué crees? ¿De qué vive? De la flotación.
O sea que él ve los cuerpos flotar y sus estudiantes tienen que explicarse, más allá de la física, cómo flotan. ¿Y qué crees? Él está haciendo con sus estudiantes un objeto flotante para que sobre la práctica, ahora uno dice, no, pues ese está muy loco, ojalá y todos tuviéramos una lagunita para probar ese tipo de cosas. Lo importante en términos de investigación es lo que aprendemos de lo que ahí pasa. Y otro alumno que tengo que enseña la lectura de mapas eh, topográficos eh, y explica las curvas de nivel de manera sensacional y también las pendientes. Entonces, y ellos miden las pendientes en porcentajes, no en ángulos, ¿sí? Entonces te hablan de una pendiente del 15% y se entienden perfectamente, ¿sí? Entonces, esas son las cosas a las que nosotros nos referimos como prácticas y uso, porque eso es matemática, no le busques, ¿sí? Bueno, ya me estoy pasando. No, muy bien. Hay unas preguntas en el chat, Javier. ¿Tienes acceso a verlas ahorita? Sí, las estoy viendo. Bueno, hay bueno, las últimas son de Moisés Silva. Ujú. ¿Ya la ubicaste? El propósito de lo que usted llama la nueva escuela mexicana. Pregunta, ¿es la contextualización de las matemáticas o su acción o aplicación? ¿O significan lo mismo? No significan lo mismo. Contextualización no es aplicación, porque se aplica lo que se sabe. Y acuérdense que estamos en procesos de construcción de conocimiento. Entonces, lo que sí estamos es en construcción de significados. Eh, eh, y entonces, precisamente cuando nos planteamos, como tú dices, Moisés, si la contextualización de las matemáticas, su acción y su aplicación no, es el que el profesor vea que la matemática está en juego y construya los escenarios para que esté en funcionamiento y vaya construyendo significados. No es aplicación, no son cosas, bueno, desde nuestro enfoque, no son lo mismo, ¿sí? Ya. Bueno, esa es una de Moisés. También otra pregunta de la profesora Marta Patricia Rodríguez, que dice, ¿cómo aprendemos a contextualizar? ¿Todos los temas en matemáticas son posibles de contextualizar? La segunda es fácil, pero la primera. Ajá, sí. Bueno, hay que pensar mucho. Eh, sí, o sea, no me atrevería a dar una respuesta, ¿sí? Eh, ahorita, pero las experiencias que tenemos es construir escenarios donde empiecen con lo factual, con lo concreto, para ir avanzando en procesos tanto de construcción de significados como de adquisición del lenguaje para designar a las cosas convenientemente y luego operar ese lenguaje y explicar las cosas con ese lenguaje, ¿sí? Aquí me pregunta Rita de una afirmación que hice y que sí tengo que matizarla. El profesor puede enseñar lo que quiere, no, o sea, me excedí, no fui preciso. Es decir, puede enseñar con libertad, pero hay un derrotero, hay una marca, hay unos procesos, los marca perfectamente. Las 4 categorías, los niveles educativos en los que están, probabilidad, álgebra, geometría, eh, curiosamente no hay ninguna referencia a la trigonometría. A lo mejor porque lo están pensando en geometría, pero explícitamente no está. Entonces, es algo de pensar y el pensamiento variacional, ¿sí? Entonces, no es enseñar lo que quiere, es, Pero eh, uno puede enseñar, ¿eh? ah, El sí, profesor no puede enseñar lo que quiere. a ver, espérame. Entonces leí mal porque, a ver, déjame ver. Ya. El profesor no puede enseñar lo que quiere. Eso es cuando estás rígido por un programa, Sí, ¿no? eso es, y ese es el discurso. Mira, voy a empezar un cursito para estudiantes de bachillerato de álgebra, no de regularización,
y solicité a los estudiantes que están peor. Y entonces me decían, es que quieres hacer un curso de álgebra para hacer todo lo que no pudiste hacer en cuando formalmente estabas dando clase. Un poco sí, es eso, sí, porque es experimentar. Es decir, yo creo que sí hay otras vías de que los estudiantes se acerquen a la matemática, a los objetos matemáticos y los entiendan con toda la profundidad que se requiere y que sean muy flexibles, de que cada vez que les orientemos o les cambiemos la dirección, como pueden ser los contextos, el estudiante los afronte y empiece a conectar, y empiece a ampliar y darle sentido siempre, ¿sí? Bueno, hay otra pregunta del profesor Mario Delgadillo. Dice Javier, buenas tardes. ¿Qué piensas sobre la nueva forma de la nueva escuela mexicana de no tener un programa por temario o conceptos? Ahora es por progresiones de aprendizaje, Ujú. más o menos. Es que abre muchísimas posibilidades. Y cuidado, porque con lo que voy a decir, porque dice, al buen profesor, fíjense, eso para mí no existe. Para mí están todos los profesores. Lo que tenemos son costumbres. Lo que tenemos son estructuras que nos han marcado un derrotero, ¿sí? Entonces, de verdad es abismal que a un profesor le quites un poco el temario y les digas, son estas 4 cosas las que tienes que desarrollar. Entonces, empieza a proponer. Entonces, tú que empiezas a decir, pues necesito un profesor más culto, necesito un profesor más proactivo, necesito un profesor que dialogue más con sus compañeros o que dialogue más con sus estudiantes, etcétera. Sí cambia todo el sistema, pero a mí me parece que sí construye, y esta es ideología, porque no lo puedo demostrar, sí construye una oportunidad de cambiar las prácticas, de entender la misma profesión, eh, cómo realizarla, ¿sí? Y hasta me la hace emocionante. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora va a ser una actividad que va a demandar más tiempo y, y va a ser, eh, bueno, yo no sé si estén las condiciones socioeconómicas adecuadas para el profesor para que le dedique elegantemente más tiempo a este trabajo de ayudar a que otros aprendan la matemática, ¿sí? Eh, está La nueva escuela mexicana nos pone en un asunto de investigarlo todo. O sea, porque si decimos, no, es nada más decir es bueno porque es bueno, no, a mí me cuadra porque desde la socioepistemología y eh, coincide con muchos elementos, ¿sí? Entonces, pero la misma socioepistemología, yo no puedo decir que siguiendo el camino de de prácticas realmente sea la manera más adecuada, aunque nos hemos dado cuenta de cosas muy interesantes cuando cambiamos esa actividad. Fíjate que hay un término que lo dice, pero en términos generales, pero la asoció lo que quería, lo que andaba en búsqueda era la democratización del conocimiento matemático, es decir, abrir más posibilidades para más gente, ¿sí? La nueva escuela mexicana reconoce que no todos van a ser ni ingenieros, ni computólogos, ni matemáticos, que van a ser muchas profesiones. Entonces tienen que construir una plataforma de ideas, de pensamiento, eh, que sea para todos. Y los que ya se especialicen tengan la simiente de desarrollar pensamiento. Yo tengo el ejemplo de un estudiante, siempre digo, un estudiante así que me dejó pasmado eh, por su manera de pensamiento matemático, no iba a ser matemático, iba a ser dentista. Y yo le preguntaba, oye, ¿por qué no estudias matemáticas? Tienes todas las características de la persona que desarrolla y profundiza en las matemáticas. No, eso no me interesa, yo quiero ser dentista. Entonces, pero
así como lo pienso en él, así me gustaría que lo pudieran vivir los estudiantes, o sea, que pudieran vivir una matemática que les diera ideas, que dijeran, ah, no, la matemática es muy interesante y se pueden explicar, y que puedan matematizar cada vez que haya posibilidad, que en cierto modo sí lo propone, es decir, pues construye modelos simples, o ve qué matemática hay metida ahí, o si la puedes distinguir, o si la puedes entresacar. ¿Te conecto? ¿Batería? Bueno, ay, pues muy bien, Javier. Este, ya no veo más preguntas y no, hiciste un comentario que, este, que estaban que estábamos como en pánico. En estas fechas, o sea, se terminan los semestres o el año escolar aquí en la UNAM, en el Ujú, bachillerato, en el CCH. Sí tenemos, no, nos espantan los próximos semestres. Lo nuevo del próximo semestre siempre es, por eso que dices, ¿cómo van a llegar los alumnos? Eso que ujú, mencionabas es de espantarse, ¿cómo van a llegar? ¿Cómo los recibimos? ¿Cómo vendrán? ¿Y cómo los vamos a tratar con pues con esta nueva escuela mexicana? Entonces creo que pues eh, vamos compartiendo que es una cosa muy, muy delicada, pero a la vez retadora y a la vez que se pueden hacer muchas cosas porque se abre una posibilidad enorme de enfrentar esta manera de trabajar con los alumnos para que aprendan. Bueno, pues pues creo que muchas gracias. No sé si algo más que querramos decir, Clara, Manuel. No, no, ya muchas gracias, Interesante. Javier, de nuevo. Bueno, Creo que yo gracias. es nomás muy, quería aprovechar para hacer una promoción de dos libros, no escritos por Javier. Sería muy valioso tener muchos escritos de Javier, pero estos dos libros, también este es uno, este, eh, es, eh, es enseñar matemáticas desde la escuela, desde la matemática educativa, ¿sí? Y el otro, investigar en matemática educativa. Los libros están escritos por aportaciones de muchos profesores de matemáticas. Reflejan su quehacer en la educación matemática, en el enseñar, en el platicar en los grupos, de trabajar temas diversos y situaciones afectivas, situaciones no tan escolar, sino va mucho en principio lo que piensa la gente y está escrito por pues más de 60 gentes que contribuyeron aquí a la elaboración de estos dos tomos. Está dividido así en temas, por ejemplo, uno habla de conocimiento, un tema es conocimiento, prácticas, epistemología, pero vienen cosas interesantes como el sentir, el narrar, el imaginar. Entonces los agrupó así en cuanto fue la contribución, eh, Javier y otro grupo de profesores, para que quedaran agrupados en temáticas, en darse cuenta, en observar, en escuchar, en amar, en construir, en y también en introducir. Todo alrededor de las matemáticas, todos son alrededor de gente que está en la práctica docente y todos narrando, porque es como unas narraciones, es bonito Ujú, la lectura, se puede leer un pedacito, dejarlo y volver a leer otro pedacito, y todos son emocionantes, porque eh, es para conocer cómo está la problemática, no solamente cercana a nosotros en la preparatoria, en el CCH, sino en una diversidad de lugares y espacios que hay en México y un poquito, porque el programa donde está Javier permitía trabajar también con gente en América Latina o inclusive en España. Entonces, yo los dejo aquí en mi cubículo para cuando alguien los quiera consultar, echarle un ojo, se los puede llevar y me lo regresan después, no son míos, pero los tengo aquí.
tal vez Javier no están en las librerías, ¿no? No, Tal vez Javier nos podría decir eh, dónde una, conseguirlos. busquen en internet Palabra en Vuelo, así se llama. Y cuando entran a la página de Palabra en Vuelo, ahí ellos distribuyen el libro, porque ellos lo imprimieron, ellos nos acompañaron en el proceso de edición, ¿sí? Y, y el que quiera digital, están en Amazon. Entras a Amazon y pones investigar en matemática educativa, que es el libro amarillo, y el otro es Enseñar. enseñar matemáticas desde la matemática educativa, ¿sí? Y esos se escribieron con el propósito de lo que dijo Toño. La próxima presentación te voy a invitar, Toño, porque ahí que puede ser un buen promotor de nuestro libro. Bueno, iba a leer algunos fragmentos, pero ya me pasó que emocionan, de verdad, eh, bueno, no puedo decir que me hacen llorar algunos, pero se van a decir que soy una llorona. Lee uno, el que quieras, No, el que quiera. mejor poco a poco, váyanos conociendo y Ujú. están al alcance, ¿sale? Muy Bueno, bien. Muchísimas gracias, Antonio y compañeros, por ser tan amables de gracias. Y escuchar. Hay de una todos modos, yo quiero materia. aprovechar para recordarles que nos vamos a seguir platicando sobre el tema en noviembre, ¿no, Javier? Sí, Este, Javier está es- invitado para sí, platicar para en la una mesa mesa de... redonda en noviembre, en Sí, el primer exactamente. encuentro. Y a todos, pues ojalá envíen sus ponencias. Supongo que por ahí ya les llegó la convocatoria, el cartel del evento que tendremos ¿en cuándo? En noviembre, Noviembre, 7 y 8 de 7 y noviembre. 8. y que tiene por nombre La matemática en otoño. Matemática en Muchas otoño. gracias. qué bonito. Sí, a mí me gustó mucho eso, se oye muy Está padre. bonito ese título. Matemática en otoño. Moisés tenía la mano levantada, no sé si quiere decir algo más, pero Sí, gracias, maestro. Es que no encuentro si pusieron en el chat la liga de los materiales que presentó el profesor Javier en su ponencia. Yo Si se lo los pudiera paso. Prometo pasar la liga de los dos artículos que puse y de los cuadernillos para que los vean. Y también ya tomé las preguntas y no rápido, pero me comprometo a pasártelas, Toño, la respuesta de todas las preguntas. ¿Sí? bueno. Oye, muchas gracias, Javier. Bueno, y gracias a todos. Nos vemos luego en 8 días, no, 15 días. En En 15 15 días. días, sí, en 15 días el doctor Miguel Lara Aparicio nos va a hablar sobre ritmos, sincronización y matemáticas. Es el 16 de mayo. Aquí nos vemos. Voy a traer Muchas hasta la gracias. tambora. ¿Sí es de música, Manuel? No, son ritmos ¿No? circadianos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Doctor Chao. Lezama, muchísimas gracias, muy interesante y nos dejan pensando mucho. Muchas gracias. Bueno, Javier, vamos a seguir pensando y te vamos a volver a invitar, yo creo, porque Sí, quedan Ya sí, sí, cosas sabes, sí. pendientes. ya sabes que con mucho gusto lo hago, por múltiples razones. ¿Sí? Gracias, Bueno, Javier. Gracias. Hasta luego. chao, adiós.